Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos este día ya de otoño, noviembre, en las celebraciones de el Día de Muertos en México, el Halloween acá en los Estados Unidos. Les doy la bienvenida a todos los que hoy se empiezan a conectar. Mi nombre es Lilia Sixtos, entrenadora de programación neurolingüística y hemos estado haciendo algunas sesiones en reacondicionamiento mental para el éxito con temas muy interesantes que hablan de distintas formas de poder ayudar a las personas a desarrollar su potencial. El día de hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un tema que es súper lindo y que de alguna manera tiene una conexión con el tema que vimos hace 2 semanas. Recuerden que estas sesiones en Facebook Live las estamos haciendo alrededor de cada 2 semanas, ajustándonos un poquito a los horarios y a los tiempos. La última sesión justamente fue sobre el propósito de vida, sobre tu misión de vida. Hoy vamos a estar hablando, como ustedes vieron en el flyer que anunciaba esta sesión, en el cómo podemos hacer que nuestra creatividad despierte, que se manifieste de una manera mucho más total. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes que están entrando, Rodolfo y Dinora, que están en la Florida, Marta Alicia Rivera Nieto, que está en Texas, en la ciudad de Austin, y algunas personas que, déjenme ver si logro ver, Isabela Huatl, por ejemplo, ella está en Puebla, en Cholula, Puebla. ¿Quién más anda por ahí? Marisol Rivera, también de Texas. Me da muchísimo gusto que estén por aquí. Y sé que el tema de hoy les va a encantar. Tenemos una sesión que tiene varias partes. Recuerden que siempre hacemos algunos ejercicios. Eso es muy importante porque nada que escuchemos como una información se quede en nosotros si no lo llevamos a la práctica. Así que si todo el mundo está listo para iniciar esta sesión, si tienen por ahí papel y pluma, siempre es importante tomar algunas notas personales y que puedan al mismo tiempo poner sus propias reflexiones acerca de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar por definir la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Voy a empezar con una definición personal y después vámonos a algunas definiciones que tienen que ver con diccionarios y con algunos autores. Pero voy a empezar con la mía, que es muy sencilla, que dice: la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, unir 2 o más cosas aparentemente desconectadas entre sí para crear con ellas algo totalmente nuevo. ¿Qué les parece? Esa es mi definición, seguramente no es del todo mía, la habré tomado un pedacito de por aquí y de por allá, pero en realidad es como una mente, como tu mente, mi mente, puede tomar 2 cosas que aparentemente están aisladas y de pronto unirlas y convertirlas en algo totalmente nuevo. ¿Ok? Partiendo de esa primera idea y dándoles la bienvenida a todos los que están entrando en este momento. Lili, ¿cómo estás? Te debo unas gracias y un abrazo gigante. Marlene, ¿cómo estás? También, mucho gusto en tenerlas por aquí. Bueno, decía que entonces, después de esta primera definición, vamos a otra definición, una definición, digamos, más académica. La creatividad se entiende la facultad que alguien tiene para crear y la capacidad creativa de un individuo. Esas definiciones a mí como que me envuelven un poquito porque son como repetitivas, ¿verdad? Por eso la mía me gusta más. Consiste la creatividad en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar ciertas acciones o labores de manera distinta a la tradicional. Yo creo que eso es un elemento importante, que la creatividad nos lleva siempre a hacer las cosas diferente a lo que está establecido, aportar una forma nueva de hacer las cosas. ¿Para qué? Tiene que tener un propósito, para tener la necesidad o poder satisfacer un determinado propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, pues va a depender de cada una de las personas cuál es ese propósito que se va a satisfacer. Generar ideas, impulsar propuestas novedosas, también se conoce como una capacidad de inventiva. Se le dice también pensamiento original, se le dice pensamiento divergente o imaginación constructiva. Todas estas formas de expresar lo que significa la creatividad.
Es una predisposición, sigo con las definiciones, la creatividad es una predisposición para inventar algo, es decir, para aprovechar y hacer algo con el ingenio, la habilidad para hallar caminos originales y la voluntad de transformar el entorno. Como se dan cuenta, la creatividad tiene muchos aspectos, desde ser innovadores, tener un propósito de generar un cambio, utilizar elementos que existen pero desde una perspectiva totalmente diferente, utilizar una parte de la mente que se sale de lo convencional. Así que todo esto es para poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la creatividad. Todos somos creativos. ¿Qué te parece esa afirmación? Todos somos creativos. A veces pensamos que los creativos son los artistas, la gente que se viste estrafalariamente, todos aquellos que están más bien en la cuestión profesional de la mercadotecnia y que son publicistas. Pensamos que hay ciertas profesiones que van ligadas a la creatividad y sin embargo, hola Julián y Maritza, ¿cómo están? Bienvenidos. Pensamos que a veces son los artistas, ¿verdad? La gente excéntrica, la que se cataloga como gente creativa. Sin embargo, vamos a desmitificar muchos de esos conceptos y nos vamos a dar cuenta cómo la creatividad es parte de la esencia humana. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, la creatividad está a nuestra disposición todos los días. Todos tenemos diferentes talentos, eso es muy importante. No podemos catalogar la creatividad como una sola. La creatividad es muy diferente. En cada una de las personas se manifiesta de una manera distinta. Así que necesitamos conocernos a nosotros mismos y descubrir cuál es esa forma personal que nos hace ser únicos e irrepetibles y que eso nos lleva a poder trabajar con esos elementos en nuestra creatividad. Por lo tanto, vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas esos talentos de acuerdo a las posibilidades que nos da el medio ambiente. Esto va a ser un factor muy importante que vamos a mencionar más adelante de por qué es que algunas personas bloquean esa capacidad creativa. A nivel biológico, se sabe que, por ejemplo, nuestras células se crean todo el tiempo. O sea, la capacidad creativa no solamente está a nivel mental, emocional, intelectual, sino que también está a nivel biológico. Nuestros cuerpos están hechos para ser creativos, para crear vida, para reconstruirse a sí mismos. Entonces, es importante cuando ese proceso también lo llevamos a nuestro nivel fisiológico. Creamos también las condiciones de vida. Somos creadores en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la forma como llevas a cabo tu trabajo, denota tu creatividad. La forma como conduces tu vida familiar, denota tu creatividad. La forma como está decorada tu casa, denota tu creatividad. La forma como cocinas, la forma como manejas, la forma como escribes. Cada actividad humana tiene implícito el sello personal de aquel que lo realiza. Así que eres creativo. Si tenías la duda, ya te quité esa primera excusa, ya no tienes esa duda, eres creativo, sí o sí. Ahora bien, toda esa creatividad la podemos utilizar en las cosas más elementales, en las cosas más sencillas del diario, o también pensamos la debemos de utilizar en proyectos específicos que sean llamativos, que la gente reconozca. Y esa parte es la que quizá hace que muchas personas no se consideren a sí mismos creativos, porque quizá su forma de ser creativos no es algo que todavía la sociedad reconozca o la comunidad les reconozca. Sin embargo, en un pequeño, de una forma pequeña, de una forma cotidiana, todos vamos a empezar a reconocer esas áreas de oportunidad para poder ser más creativos. Por ejemplo, todo lo que te gusta hacer, ¿se acuerdan que hablábamos hace 2 semanas de la vocación y de la misión personal? Todo aquello que nos gusta hacer, de alguna forma va implícita la creatividad. Por ejemplo, si te gusta hacer alguna artesanía, si te gusta, por ejemplo, tejer o si te gusta bordar, si te gusta decorar, si te gusta hacer arreglos florales, si eres alguien especial que hace algo muy, muy rico en la comida, que le pones tu toque personal, que a lo mejor tienes una receta, pero siempre tú le estás agregando un toque personal, o la manera como pones los alimentos en la mesa, cómo combinas los colores o los sabores, eso es algo en lo que puedes probar cada vez hacer más amplia tu creatividad.
Por ejemplo, detalles, a mí me da mucha risa ver esto, por ejemplo, mamás cómo visten a sus hijas, ¿no? Que a veces jugamos a las muñequitas con nuestros hijos o con nuestras hijas sobre todo y les compramos el moñito y les peinamos de trencitas y le hacemos que combine el vestido con los zapatos. Todo eso demuestra la creatividad. A medida que vamos creciendo, pues vamos dándole más espacio a nuestros hijos para que ellos mismos vayan desarrollando su propia creatividad. Entonces, sin importar lo que hagas, estás mostrando tu propia creatividad. Por ejemplo, cuando tú escoges la ropa con la que te vistes, estás mostrando tu propia creatividad. Cuando eliges el carro que tú manejas, estás mostrando tus gustos y tu creatividad. Así que cada evento en nuestra vida que va implícito con nuestra creatividad nos hace sentir plenos. Eso es una forma inequívoca de darnos cuenta cuando nos sentimos creativos, es que hay una sensación de gozo, de diversión, de disfrute, cuando las cosas que hacemos traen el factor de creatividad. Cuando no esté el factor de creatividad, las cosas se vuelven aburridas, pesadas, mecánicas, frías y nos sentimos sin un propósito, nos sentimos sin una ilusión por hacer las cosas. Por eso es que incluir a nuestra vida el tema de la creatividad es tan importante, porque aún lo que hacemos cotidianamente puede volverse algo divertido, puede volverse algo delicioso, que disfrutemos, que nos dé alegría cuando le ponemos ese toque. Ahora bien, estos impulsos creativos, ¿de dónde vienen? Digamos que podríamos hablarlo desde dos puntos de vista al menos, y quizá más, pero vamos a explorar algunos de ellos. Uno de estos puntos de vista es a nivel espiritual. A nivel creativo estamos conectados con una energía creadora del universo. Luego entonces, si nosotros encontramos la manera de conectar nuestra creatividad natural con la creatividad del universo, pues entonces se siente que estamos como en ese flow, que estamos fluyendo, que estamos siendo creativos. ¿Cómo puede suceder eso? Pues yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando voy a un museo, cuando veo una casa que está recién decorada, cómo es que en una pintura, en una escultura, cómo los artistas utilizan a la naturaleza como una fuente de inspiración. Tú ves un paisaje y dices, wow, qué cosas más maravillosas hicieron basados en la naturaleza. Mira qué hermosos colores surgieron de ese atardecer y cómo un decorador de interiores tomó esos colores de ese atardecer y los puso dentro de una casa, dentro de una paleta de color, de una manera muy ingeniosa, muy creativa. Entonces, fluir con la naturaleza, conectar nuestra intuición creativa con el universo nos hace entrar en una dinámica donde fluimos en esa creatividad. Esa parte me encanta esa parte. Pero también a nivel biológico, decíamos, también hemos encontrado que hay otra parte que tiene que ver con nuestros cuerpos, cómo estamos hechos, nuestro cuerpo cómo está hecho y en particular nuestro cerebro cómo está diseñado. Tenemos ciertas áreas de nuestro cerebro que están creadas específicamente para manejar los temas de la intuición, la imaginación, la ilusión, el ensueño, el sueño, el diseño, el lenguaje no verbal, el lenguaje de los colores y las formas, y todo eso va conectado a la forma de nuestro pensamiento en el área creativa. Entonces nuestros cerebros traen ya una área que está específicamente diseñada para darle forma a esa creatividad. Lo más interesante es que cuando hablamos al principio de esta charla acerca de que a cabo en la que podemos conectar dos elementos que ya existen para convertirlos en un nuevo elemento, pueden ser usadas varias partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, a lo mejor, esto me acaba de pasar hace poco en un aeropuerto, pasé por una tienda de ropa muy bonita y había un diseño muy sencillo de ropa que estaba hecho a base de ciertas pañoletas, pero la forma como la pañoleta estaba acomodada y cosida te daba la opción de usarla de 4 o 5 formas diferentes. Yo dije, wow, qué interesante. Es una pañoleta, pero la forma como está cosida te da la posibilidad de utilizarla de 5 formas
diferentes, una sola prenda se convierte en 5. ¡Qué creatividad! Y cuando empiezo a entender cuáles son las texturas, la tela y qué significa los colores que tiene, me entero por la persona que estaba en la tienda que es una marca que ha buscado unir todos los principios de nuestras culturas antiguas, prehispánicas, como la maya, la tolteca, en fin, toma todos sus tejidos, sus bordados tradicionales y los ha convertido en una pieza de arte contemporánea, en texturas nuevas, con una forma de prenda que la hace totalmente novedosa, aunque toma elementos que ya existían esas texturas, ya existían esos diseños, ya existían estos bordados en la era prehispánica, pero la creatividad viene cuando tomas todos esos elementos de manera diferente, de lugares diferentes, los unes en un concepto único y entonces creas algo nuevo y obviamente pues se vuelve exitoso. Y viene ahí pues quizá la parte creativa financiera de cómo lo mercadeas, cómo lo promueves, cómo lo vendes y ya la otra parte que usa otras áreas de nuestro cerebro donde también como negocio pues tiene que existir para que eso se convierta en algo que le dé servicio a muchas personas y una utilidad económica a la persona que creó esa marca, ese diseño, utilizando todos estos elementos. Con esto, lo que quiero dar es un ejemplo de cómo nuestro cerebro utiliza distinta parte de él mismo y distintas áreas de información para utilizarlos con la intuición, con la imaginación y todo eso junto, mezclado, y lo sacas y viene algo totalmente novedoso. Eso es algo que todos podemos hacer. Sin embargo, ¿por qué no todos lo hacemos? Porque hay épocas de nuestra vida donde a lo mejor no nos sentimos creativos. En la vida de algunos artistas, por ejemplo, hay épocas que son sumamente prolíficos, crean y crean y crean y crean como si algo dentro de ellos les dictara las palabras o les dictara los colores, pintan una serie de lienzos, de óleos, etcétera, y de pronto puede pasar una temporada donde ¡pum!, es como que la creatividad no está. Los griegos incluso lo dejaban ver de una manera más clara a través de las musas. Decían que todos nosotros necesitamos tener acceso a las musas, y ahí estaban, ¿no? Las musas de la pintura, la musa de la arquitectura, las musas de cada arte tenía su musa. Entonces, esa musa para mí no es otra cosa que esa conexión con tu intuición creativa que va explorando una cierta área de la expresión humana. Entonces tú le puedes llamar musa, le puedes llamar intuición, le puedes llamar inspiración divina, le puedes llamar el soplo del espíritu, le puedes llamar como tú quieras. Lo importante es que te des cuenta que todos tenemos acceso a esa fuente de creatividad. Un factor muy determinante que nos coarta la creatividad, hemos hablado de él en otras ocasiones, en otro momento de estas charlas, es el miedo o bien el estrés, como le llamamos hoy en día. Finalmente el estrés, hemos hablado anteriormente que el estrés es el miedo a lo desconocido, el miedo al peligro, el miedo a la inseguridad. Entonces, cuando vivimos estresados, entramos en una dinámica de nuestro cerebro que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hablado aquí. ¿Cómo es que nuestro cerebro entra en un modo de alerta, de alarma? Cuando entra esa parte de nuestro cerebro, que es una área que se encuentra en la parte de atrás, se llama amígdala, le hemos dicho también que es como la campana de la alarma de incendio que todos tenemos instalada ahí para nuestra sobrevivencia. Cuando tenemos la activación de esa área de nuestro cerebro porque estamos de pronto estresados, viviendo cheque tras cheque o viviendo sin saber qué va a pasar con este trabajo, sin saber qué va a pasar si mi hijo va a pasar el examen, si lo van a aceptar en una escuela, si el test del embarazo salió positivo o no, si el test de salud salió positivo o no, y todas estas cosas que nos crean inseguridad, temores, miedos, estrés, desconectamos las otras áreas de nuestro cerebro que son las áreas creativas. Entonces, cuando vivimos permanentemente en estrés, se desconecta el área creativa. Eso es automático, no depende de ti y de mí, simplemente debemos de entender que ese es el proceso de nuestro cerebro. Hay otros procesos también por los cuales se desconecta nuestra creatividad y tiene que ver mucho con el ambiente que ha podido o no
favorecer la creatividad. Vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema. Entonces, hablando del miedo y del estrés, tú decides si te quedas estancado por el miedo y por el estrés, si le das fuerza al miedo por el temor a fracasar, que es un miedo instalado. Ese miedo nos lo crea la sociedad o nos lo crea la familia cuando nos premian o nos castigan si tuvimos una buena nota en la escuela o no, si logramos un récord en la escuela o en los deportes, si nuestro equipo ganó o perdió, como que no hay tolerancia al fracaso. No todas las sociedades son iguales. Hay algunas sociedades en el mundo entero, por ejemplo Japón, que tienen más tolerancia hacia el fracaso, que incluso se les anima a las personas a intentar y si no les sale que lo vuelvan a intentar y si no les sale que lo vuelvan a intentar. Lamentablemente en la cultura hispana, creo yo, en general no hay mucha tolerancia al fracaso. Hay temor, hay miedo a la burla, muchas veces no sabemos trabajar en equipo. Si alguien se equivoca, los demás lo señalan como el responsable de que algo haya fallado. No asumimos en grupo, como colectividad, como comunidad, la responsabilidad ante un resultado. Lo tenemos muy claro en los partidos de fútbol, ¿verdad? Cuando ellos ganan, todos ganamos, pero cuando ellos pierden, ellos perdieron. Entonces no nos gusta asumir la responsabilidad del fracaso y porque es muy castigada. Es muy castigada socialmente, es muy castigada a veces de niños verbalmente, a veces quizá físicamente, con castigo físico, quizá no tanto en esta época, pero en otras épocas así era, si reprobabas una calificación había un castigo físico. Entonces el temor a fallar, el temor a fracasar, el temor a pararte en público y que alguien se ría, a que se te olviden las cosas, a que se burlen tus amigos, es un temor que hace que guardemos nuestra creatividad y no nos atrevamos por el riesgo a todos estos otros elementos que, sobre todo en la niñez, son muy dañinos para nuestra autoestima. Y si desde entonces nuestra autoestima ha estado dañada por el temor al fracaso, la burla que hemos tenido cuando las cosas no nos han salido bien y no hemos podido tener el impulso de levantarnos, no nos enseñaron a levantarnos, a volverlo a intentar, y a reconocernos el esfuerzo que hicimos por intentar algo nuevo, entonces simplemente vamos abandonando la capacidad creativa, vamos perdiendo esa audacia de intentar cosas, de arrojarnos hacia adelante. Preferimos mantenernos en una zona aparentemente de confort, que es una zona segura, donde si hago algo que ya me sé, eso probablemente me salga bien, pero si me salgo de ahí e intento algo diferente, corro el riesgo de fallar. Y eso duele emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, incluso en algún momento quizá eso dolió físicamente. Así que entendiendo esto, necesitamos empezar a reprogramar nuestra mente a eso, a volver a confiar en que esa capacidad, a pesar de los miedos o de las burlas, de los regaños que hayamos tenido por haber fallado en el pasado, la creatividad no se ha terminado. La creatividad es una facultad, es un talento, es una capacidad humana, es un derecho humano ser co-creadores con el universo. Es una ley de crear con el universo. Así que tenemos que volver a crear, a creer en esa capacidad de nosotros mismos y volver a escuchar, volvernos a abrir para escuchar la voz interior y nuestras intuiciones. Para eso, pues vamos a dar algunos ejercicios en la parte final de esta conferencia. Quiero hablarles de un libro que se llama Crear o Morir. Es un libro de un autor que quizá algunos lo hayan visto, se llama el autor Andrés Oppenheimer, y tiene en la portada la imagen de Einstein, pero pintada como a través de cuadritos, y si no me equivoco, esa figura de Einstein fue creada y pintada por un hombre muy creativo, un artista plástico de Brasil que se llama Romero Brito. Entonces, ahí la portada me gusta mucho porque es la unión de una figura clásica de la ciencia, de la sabiduría, de la inteligencia humana, combinada con la creatividad de un artista plástico que de pronto todo lo pone en colores y con distintas líneas y juega con los colores de una manera muy, muy divertida y muy creativa. Entonces, el libro se llama Crear o Morir, quizá algunos de ustedes lo conozcan. Muy recomendable entender cómo es que los avances tecnológicos, el mundo de hoy, ha venido a estar a donde está gracias a la creatividad de la gente que se atreve a usar sus talentos. En ese libro, Oppenheimer
habla de ciertos mitos para romperlos. Y uno de estos es que la creatividad es individual. Todos pensamos que para tener éxito, para triunfar, tenemos que hacer uso individualmente de nuestra creatividad y que vamos solos contra el mundo. Por eso es que es tan fuerte el temor que genera el de pronto querer ser creativo, porque es como que voy solo, como que yo soy la punta de una lanza y que lo primero que se estrella es esa punta de lanza. Entonces, la creatividad, a diferencia de lo que nos han dicho de que somos individualmente creativos, podemos serlo de manera colectiva. La creatividad es un fenómeno social, él nos dice, y eso rompe totalmente ese paradigma. ¿Qué significa? Que la creatividad, para poderse explorar de una mejor manera, para poder crecer de una forma más exponencial, necesita de un elemento de colaboración entre varios seres humanos que unan sus talentos para un propósito específico. Porque es algo que no vemos muy seguido. ¿Cuántas ideas buenas se quedan y decimos de sueños está tapizado el panteón? O sea, ¿cuántas personas no se van a la tumba con ese sueño que nunca realizaron, con ese libro que nunca escribieron, con esa canción que nunca cantaron, con esa historia de amor que nunca se atrevieron a realizar, con ese viaje que nunca exploraron? ¿Por qué? Porque se quedó ahí, solamente en un sueño individual, a veces ni siquiera comunicado a las personas más cercanas. Entonces, en este libro lo que nos dice es que todas las ideas creativas que se quedan guardadas es por razones de miedo. Uno de estos miedos es que me roben mi idea. Y eso, wow, he conocido a muchas personas talentosísimas, que tienen algo muy bueno entre sus manos, que lograron hacer un producto, algo, pero soltarlo para que crezca, para ponerlo en manos de alguien más que me ayude a desarrollarlo, da mucho miedo. Lo he visto en teatro, lo he visto en música, lo he visto con productos, lo he visto con ideas de muchos estilos, donde esa persona no confía en las demás personas para poder trabajar en conjunto su idea. Por eso, pues, vale la pena decir, es importante educarse en eso, hablar de derechos de autor, patente de marcas, es decir, que no el miedo paralice. Si el miedo de que te roben una idea es lo que te frena, pues entonces averigua un poco de cómo patentar tu idea, de cómo registrar tu idea, tu libro, tu canción, lo que fuera, tu mueble, tu diseño, lo que sea, para que de alguna manera te sientas protegido en ese sentido. Porque lo más seguro es que para que tu idea cobre realidad, para que se vuelva una realidad, vas a tener que encontrar personas que colaboren contigo. Nadie lo podemos hacer solo. Entonces, tenemos miedo a que nos roben las ideas. Otros pensamos que solamente podemos tener una idea valiosa. A lo mejor nunca habíamos estado conscientes de que tuvimos una idea grandiosa. Y esa idea grandiosa que tenemos nos da tanto miedo perderla, tanto miedo que nos vaya mal, tanto tiempo que nos la roben, que entonces la cuidamos como que no quiero que nadie me la robe. Y entonces la metemos a una caja fuerte para que nadie nos la robe, por miedo a que después de esta idea, ¿qué voy a hacer? Porque no nos damos cuenta que esa idea, si la hacemos prosperar, si la hacemos germinar, muy probablemente nos va a llevar a otra mejor idea todavía, que nos lleve todavía a otra serie de ideas, a otra serie de cosas creativas, de invenciones, de ingenio, que puedan crecer y crecer y crecer. La idea, por ejemplo, el ejemplo de la tecnología es así, o sea, una primera idea siempre se mejora y siempre se mejora y siempre se van poniendo más cosas alrededor, porque una idea siempre es susceptible de ser mejorada y siempre es posible tener una mejor idea todavía que la anterior, una vez que llevamos a la práctica y probamos la veracidad, la funcionalidad de esa idea creativa, podemos ir a otra más. Así que no tengamos miedo en que tengo una sola idea en mi vida y ya nunca más voy a tener otra. Tú puedes tener ideas creativas todos los días. Entonces, si la creatividad es un fenómeno social, ¿qué cosas intervienen en ese factor de la creatividad? Uno de ellos es el medio ambiente donde la persona vive. Entonces, donde vivimos, por ejemplo, tu familia, si tu familia está abierta a la creatividad, a la exploración, si está abierta a creer que las cosas son posibles, si está dispuesto a ver que los niños experimenten, jueguen, se ensucien, tiren cosas,
que salgan a jugar, a explorar. Si vivimos de niños en una familia así, que nos dio ese espacio de exploración, hoy en día hasta a los papás se les invita a tomar clases, ¿no? De inteligencia para los bebés, de cómo hacer una inteligencia más grande en los bebés desde que están en la pancita de la mamá, oyendo música de Vivaldi, de Chopin, porque dice que todo eso ayuda al cerebro a desarrollarse de una manera más creativa, más completa, y seguramente así lo es. Entonces, todo esto de ir creando la creatividad, la inteligencia de los niños es muy importante. Incluso, pues, como digo, hay algunos lugares que a eso se dedican, ¿verdad? Que los papás, las mamás sobre todo, vayan con los pequeños bebés a hacer estimulación temprana, así se le llama, estimulación temprana. ¿Qué quiere decir? Que el niño desde que nace, apenas gatea, ya se le empiece a poner en contacto con estímulos. La música, las texturas, los colores, las formas, otros niños, otras voces, otros adultos, y que todo eso ayuda a que el mundo del niño se vaya enriqueciendo. Lamentablemente muchos niños hoy viven aislados en una casa, donde si la mamá es la que los cuida, pues a lo mejor la mamá está cocinando, limpiando, hablando por teléfono, chateando, poniendo al niño frente a un aparato de televisión o poniéndole un aparato electrónico para que lo entretenga, en vez de dedicarle tiempo al niño realmente para hacer toda esa clase de juegos, ¿no? Yo me acuerdo antes, las mamás, pues me incluyo ahí, íbamos con la maletita del bebé a un viaje, por ejemplo, en coche, aunque no fuera muy largo, si iba a estar 1 hora en coche de un lugar al otro, llevabas cascabeles, sonajas, mordederas, chupones, música, libros de sacar figuritas. O sea, llevábamos un arsenal de cosas para que el bebé estuviera atento a algo, que no se aburriera, que estuviera interesado en algo y que no se hartara de ese rato de estar en el coche, que se desesperara por no poderse mover. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Nada más les damos un aparatito, tic, 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 viendo una realidad virtual que no le permite oler, tocar, sentir, ensuciarse, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, el ambiente es algo que determina muchísimo qué sucede con esos dones y con esos talentos al nacer. Si es propicio, repito, vamos a poder explorar más junto con ese niño la creatividad. Si no, ese niño va a empezar a limitarse en la expresión de su creatividad. Otro factor importante, por ejemplo, es la educación. El tipo de escuela. Hay algunas escuelas que son muy rígidas, muy académicas, y hay otras escuelas tipo quizá Montessori, pero hay algunas otras diferentes donde a los niños se les permite explorar más en su creatividad. No todos los niños aprenden igual. Algunos tienen mejor percepción auditiva, otros tienen mejor percepción motora, otros kinestésica, que es las sensaciones, los olores, otros más lo visual, y somos una combinación de todos esos elementos. Entonces, no todas las escuelas están conscientes de eso y quieren que todos los niños aprendan de una sola manera, limitando la posibilidad de poder aprender de muchas otras formas. ¿Qué algo más? La sociedad, por ejemplo, la sociedad, las reglas que nos dicen las cosas se tienen que hacer de determinada manera, la comida se tiene que hacer de determinada manera, el quehacer se tiene que hacer de determinada manera. Cuando un niño vive en un ambiente, en un hogar, en una sociedad, en una escuela, que todo es muy rígido, todo son reglas, la creatividad no logra florecer lo suficiente. Por eso es que debemos estar muy atentos a esa parte que tiene que ver con el medio ambiente. También, si nuestra familia fue una familia creativa o no, por supuesto que va a delimitar muchísimo eso, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra familia vive aislada o nuestra familia es una familia que colabora, si dentro de nuestra familia también hay inspiración o más bien son reglas a seguir, todo eso va a determinar muchísimo cómo es que nuestro cerebro se va moldeado en relación a la creatividad. Entonces, los creativos, vamos a llegar a esta pregunta muy interesante, ¿los creativos nacen o se hacen? De acuerdo a todo esto que hemos escuchado, ¿qué podemos decir? Hola Evis, ¿cómo estás? Hola Elvia Flores por ahí también. Entonces, ¿los creativos nacen o se hacen? Muy interesante pregunta, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, diríamos que los creativos nacen y que todos nacemos creativos. Es decir, las dos cosas son ciertas. Todos los seres humanos traemos
un patrón específico de acuerdo a nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra misión en la vida, de cómo desarrollamos nuestra creatividad, cuáles son nuestros talentos para la creatividad. Entonces, si todos somos creativos, quiere decir que de alguna manera sí hay una cuestión genética o biológica que hace que ya todos vengamos con esa posibilidad de ser creativos. Sin embargo, ¿cómo es que en común las personas, qué tienen en común las personas creativas o que desarrollan esa creatividad con las personas que no desarrollan su creatividad? Y uno de los factores que se han estudiado cuando llevan a las personas a algunos laboratorios para que les hagan pruebas y conectan cosas, electrodos a sus cabezas y les ponen ciertos estudios, ciertas prácticas, ejercicios para determinar su intensidad en el área creativa, se dan cuenta que algunas áreas de su cerebro se conectan y otras no se conectan. Y que uno de los factores que determina mucho el nivel de creatividad en las personas es que las personas más creativas tienen menos filtros. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que tienen menos filtros. Los filtros son los patrones de pensamiento a través de los cuales vemos el mundo. Quiere decir, menos ideas preconcebidas. Cuando a ti te enseñaron a vivir con muchas reglas, y esto es bueno, esto es malo, esto es azul, esto siempre se hace de esta manera, quiere decir que tenemos muchos filtros de cómo las cosas se deben de hacer. Una persona que fue educada así, que ya trae muchos filtros, entonces va a tener demasiadas restricciones mentales para que la creatividad salga, porque la creatividad es como romper la caja, abrir esa caja y con esa caja hacer algo totalmente diferente. Entonces, entre menos filtros mentales tenemos, menos ideas preconcebidas, luego entonces estamos más dispuestos a explorar ideas nuevas. Por eso se han hecho estudios de personas especialmente inteligentes, o sea, qué tanto talento tienen, su IQ, su nivel de inteligencia intelectual, qué tan alto lo tienen, y cómo es que esas personas que son catalogadas inteligentes y con un nivel intelectual muy alto, no todas llegaron a ser personas que crearon algo que trascendió. O sea que no es solamente el factor de la inteligencia, sino que algunas personas que tuvieron esa inteligencia, pero no tuvieron el ambiente propicio para desarrollarse creativamente, simplemente se convirtieron en profesionistas promedio, con buenos resultados, quizá económicos, profesionales, pero no le dieron rienda suelta a su creatividad, es decir, nunca van a ser recordados por algo innovador que hicieron, por una nueva solución que crearon para algo en particular en la vida. ¿Te das cuenta? Hola, mi niña Aline, se acaba de conectar, mi hermosa. Muy bien. Entonces, sí, quiere decir que tenemos un nivel de inteligencia promedio, pero tenemos nuestro aparato creativo en buenas condiciones y pudimos tener un ambiente que nos permitió explorar el mundo de una manera más libre, con menos ideas preconcebidas, podemos ser creadores más trascendentes para la humanidad que alguien con una inteligencia muy brillante, pero con un ambiente muy restringido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas sociedades donde hay más creativos? Bueno, pues donde la sociedad deja abierto el espacio para que haya arte, para que haya buena cocina, donde se festeja con música, donde se le da importancia a la arquitectura, donde todo ese ambiente crea la posibilidad de que germinen más y nuevos talentos. Ahí quiero decir algo muy especial, sobre todo para quienes viven en Estados Unidos. Yo sé que los papás, cuando tenemos niños acá en Estados Unidos, tenemos tantas cosas que resolver, tantas cosas que lograr, que el poder ayudar a nuestros hijos a vivir en un país que es diferente al suyo, quizá con un idioma diferente, nos hace poner mucho énfasis en la escuela, en la parte tradicional de la educación. Y es muy triste ver, con mucha frecuencia, ir al teatro de la ciudad donde tú vives y no ver familias hispanas, no ver niños hispanos. Es decir, que aunque nuestra cultura latina tiene mucho arte, porque tiene muchas tradiciones, colores, vestuarios, o sea, tú vas a Guadalajara, a Jalisco, y es una comida, es una música, son ciertos sonidos, ciertos instrumentos, ciertos
aromas, ciertas flores. Te vas a Oaxaca y ves otra cosa totalmente diferente, otras hierbas, otras especies, otras texturas en la comida, moles diferentes para cada día de la semana, bordados. Cada población tiene un bordado diferente con significado diferente. Entonces, los mexicanos y en general la cultura latinoamericana tenemos una riqueza enorme en cuanto a la creatividad de todas estas artes, el arte del tejido, del textil, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la comida, de la música. Somos riquísimos en creatividad. Pero cuando venimos acá a los Estados Unidos, los que vivimos acá, por cuestiones culturales no dejamos, no permitimos o no sabemos cómo integrarnos a la cultura internacional que también tiene lo suyo, que puede ser cosas que a lo mejor en nuestro país no acudíamos, pero por ejemplo puede ser el ballet, puede ser la ópera, puede ser el teatro, puede ser el teatro musical, puede ser ir a museos, puede ser ir a museos de aviación, puede ser ir a grutas, en fin, hay tanta riqueza de lo que podemos hacer para llevar a nuestros hijos a disfrutar y aprender, estar en contacto con el arte y la cultura, porque eso hace que su nivel creativo se encienda. Entonces, les quitamos la posibilidad de poderlo hacer. Así que siempre que puedan, como padres, abrirles a los niños la posibilidad de estar en contacto con todas estas artes, en cualquier país donde tú te encuentres, eso va a ayudar a que sus mentes se vuelvan más creativas. Entonces, en esas sociedades es donde más florece la creatividad y que como padres también, como parte de una sociedad, estemos dispuestos a apoyar los proyectos, estemos dispuestos a felicitar a las personas que se arriesgan a hacer cosas diferentes, a intentar cosas diferentes, a crear arte de manera diferente, a combinar cosas de manera diferente y no criticarlos, aunque no les vaya bien, porque necesitamos ser parte de una comunidad que ayude a generar la creatividad. Y la crítica, recuerden, la burla o los malos comentarios acerca de alguien que está buscando ser creativo, lo único que hacen es detener a la humanidad entera. Nos detiene a esa persona, detiene todo lo que esa persona podía aportar a la humanidad y por tanto toda la humanidad se detiene. Entonces seamos aportadores de ese ambiente, seamos responsables de nuestra obligación, nuestra responsabilidad de generar más apertura para la creatividad. Ahora bien, ¿qué cosas como padres, me voy a enfocar aquí en dos aspectos para después ir a algunos ejercicios? ¿Qué cosas como padres podemos hacer para los niños? Por ejemplo, crear ambientes creativos para ellos. O sea, en tu casa, prepara lugares creativos donde haya cosas para explorar, cuestiones que tengan que ver con cosas para saltar, aparatos, para armar, legos, instrumentos musicales, tambores, sonidos, texturas, distintas cosas de volumen, sonido, música, programas educativos, libros de estos de tercera dimensión que hacen divertido, es como un libro con juego integrado, ¿verdad? Y entonces eso crea en el niño la habilidad o el gusto por comenzar a acercarse a los libros y descubrir. Al principio necesitan la ayuda de algo físico, ¿verdad? Para imaginarse las historias, pero conforme va aprendiendo y su cerebro va madurando, empiezan a tener mayor capacidad de imaginación y entonces los libros los van creando ya en su mente. Cuando los adultos no pudieron aprender esa parte, es muy difícil que se apeguen a la lectura. Entonces es algo que podemos inculcar desde pequeños. Permitirles a los niños explorar. Que yo sé que no queremos que el niño se ensucie, que el niño no pintarraje la casa. Bueno, pues prepárale un lugar donde pueda pintar la casa. Ponle una pared con cartón, ponle una pared con pizarrones, ponle un espacio donde pueda poner, yo qué sé, empapelar todo un piso en algún lugar para que digan, hoy es el día de pintar y de ensuciarse con las manos y tal, que juegue con harina, que juegue con pinturas, que juegue con plastilina, que salga y se encharque, etcétera. Obviamente no cuando va a ir a misa, ¿verdad? Y lo tienes todo así bien bonito para salir a la calle o a una fiesta, pero que tenga esos momentos y esas oportunidades de jugar y de prepararse con todas esas formas de explorar. Dar espacio al error. Es decir, si algo hace y se equivoca, si hace un primer intento de hacer una figura de plastilina y le quedó que nadie sabe lo que hizo, pero bueno, él te dice que hizo a un marciano y tú le dices, ¡wow!
está padrísimo, te quedó hermoso, a ver, explícame más, ¿esto qué significa? O sea, hazle crecer en su autoestima para que se atreva a ser creativo y no lo condenes al fracaso. Si estaba haciendo unas torres y se le cayeron, si iba a meter un gol y lo falló, eso es una cosa terrible que pasa en las canchas. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en una de esas canchas, cuando un papá o una mamá regaña al niño porque falló un gol, porque falló un penalti, porque no paró el penalti, híjole, eso en vez de darle al niño ánimos para estar aprendiendo, jugando, pues lo único que hace es quitarle las ganas de participar porque se siente atacado, se siente hecho burla delante, incluso el regaño de los padres en frente de la gente, híjole, es algo que daña muchísimo la autoestima. Así que si hubiera algo donde tú tienes que llamar la atención, hazlo en privado y sin afectar la autoestima del niño. Habla de la conducta, otro día hablamos de eso, pero habla de la conducta, de si hubo una conducta equivocada, pero no hables de la autoestima. No eres sucio, eres tonto, porque todo lo que tú le digas al niño con la palabra eres, lo lleva a nivel de identidad, y eso cuesta mucho trabajo después que los niños puedan sobrepasar eso. Entonces habla desde la conducta. Eso que hiciste no fue correcto, eso que sucedió pudo haber sido evitado, pero no a nivel de la identidad. Sí, con este comentario lo puedo dejar por lo menos hoy hasta ahí, ¿no? Animarlos a usar su intuición. En vez de que tú les des todas las respuestas, ¿y tú qué crees? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Te pidieron hacer este trabajo en la escuela? Ok, ¿cómo se te ocurre a ti? Yo te complemento y te digo cómo se me ocurre a mí, cómo se le ocurre a otro amiguito tuyo, y entonces explorar y usar la intuición. No ahogarlos en reglas y formas preestablecidas de hacer las cosas. O sea, si a ti en tu casa te enseñaron que la sopa se cocina de una cierta manera y ella quiere o él quiere intentar hacerlo de otra manera, dale chance sin que haya riesgo de explorar cómo puede hacerse de manera diferente. Tú quieres hacer una ensalada, ok, la ensalada que yo hago es así, pero dime tú qué más le pones, qué más le quitas, porque en esas cosas simples y sencillas de todos los días es cuando ellos aprenden a confiar en su creatividad. Ahora bien, si eres tú el que quiere desarrollar más tu creatividad, volverla a despertar, entonces, ¿cómo podemos hacer? Rodéate de personas creativas. Eso es un punto muy importante. Si tú vives con puras personas cuadradas, va a ser muy difícil que tú puedas explorar tu creatividad, porque entonces ellos van a querer que tú entres en el molde. Y sucede muy frecuentemente que esas personas que no entran en el molde se sienten como que no caben, como que no pertenecen a un grupo. Es hasta que encuentras otras personas creativas es que te sientes como en tu elemento. Y eso es fantástico, cuando puedes estar con personas que tienen esa misma sensación que tú de querer ser imaginativas, inventivas. Se crea una relación súper divertida, muy especial, y que puede generar grandes cosas. Uno nunca sabe. Entonces, busca rodearte de personas creativas, busca grupos donde haya la creatividad, personas que permitan la exploración con nuevas ideas, personas que de alguna manera estén abiertos a intentar cosas nuevas. Asociarte con personas de otras áreas que te ayuden a ti a llevar a cabo un proyecto en conjunto. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres explorar la posibilidad de hacer unos nuevos pasteles, pero necesitas la creatividad de alguien que diga, sí, pero ¿cómo le hacemos para que la gente se entere? A lo mejor asóciate con alguien que sabe de manejo de anuncios en el Facebook, o que sabe de cómo crear un logotipo, o alguien que es muy creativo para conseguir inversionistas. Sí, te queda claro que la creatividad de una idea necesita de otras áreas que también sean creativas para que se sumen en un proyecto. Es mucho más fácil llevar a cabo un proyecto cuando te sumas con 2 o 3 o más personas que todas comparten la misma ilusión por ese proyecto, y que cada quien aporta un área diferente de sus propios talentos, porque una a la otra, cuando uno se anda desenfocando, el otro lo jala, el otro lo ayuda, el otro le aporta, y entonces es más fácil poder llevar a cabo un proyecto. Aplícate, no pongas excusas. Si necesitas información para que tu idea se pueda llevar a cabo, entonces ponte a estudiar, compra libros, entérate, busca mentores, acércate a personas que te pueden ayudar a generar esas ideas creativas. Entonces, aplícate y pon acción, porque las grandes ideas son solamente ideas hasta que no empezamos a crear un proyecto, a poner ciertas fechas para que se cumplan, comprometernos a ciertas tareas que nos van a acercar a esas ideas. Y si tú no eres alguien de acción, si tú eres más como en la parte imaginativa y tal, necesitas asociarte con alguien que sea de acción, alguien
que en tu equipo de trabajo, en tu equipo de creativo, haya alguien que tenga eso que a ti te falta y entonces la suma de todo pueda lograr ese cambio. Hablando del factor individual acerca de la creatividad, si tú personalmente sientes que tienes bloqueada tu creatividad porque estás muy tenso, muy estresado, necesitas encontrar la forma de trabajar con tu cerebro para calmarlo y poderlo centrar, relajarlo y que deje de estar activa esa parte que esté en alerta para que otras áreas de nuestro cerebro se conecten y entonces la maquinaria de la imaginación, de la intuición puedan comenzar a fluir. Entonces date tiempo para relajarte. Hemos oído muchas historias de que de pronto una idea genial surgió cuando alguien estaba dándose un baño de tina. ¿Han oído eso? Que dándose un baño de tina, ¡pum! Creo que la ley del desplazamiento de la materia en el agua, etcétera, la fórmula para sacar cómo se miden los volúmenes. Ahorita no me acuerdo quién fue, a lo mejor alguien de ahorita se acuerda. Fue cuando se metió una tina y se dio cuenta que al meterse a la tina el nivel del agua subía y dijo, ay, qué chistoso, ¿por qué sube el nivel del agua en la tina? Que para ti y para mí hoy puede sonar ridículo. Pues claro, porque el volumen desplazado del peso es igual a la materia que se desplaza en el volumen del agua. Entonces alguien ahí en la tina se dio cuenta de esa cuestión. La ley de gravedad también, ¿verdad? Decíamos, cuando cayó la manzana, el que estaba ahí debajo del árbol dijo, ¿por qué se cae la manzana? ¿Por qué no flota cuando se suelta del árbol? Entonces, todos esos momentos donde tenemos instantes de relajación, cuando nos vamos a dormir o a la mitad de la noche viene un sueño y de pronto una idea, un gran consejo sería, ten siempre en tu bolsa una libretita o al lado del buró una idea, una libreta de ideas o de sueños, porque a veces las grandes ideas vienen como a manera de sueños. Entonces, si no lo anotas en ese momento, a mí me ha pasado muchas veces que digo, wow, qué padre sueño, qué buena idea. Oye, eso significa algo, claro, puedo ser así. Digo, ok, mañana temprano lo voy a anotar. Y ¿sabes qué? Al día siguiente se me olvidó mi sueño. Ya no me acuerdo qué pasó en el sueño. Se me fue la idea, se me fue el entusiasmo de la idea, porque es un momento de la mente como que entra en un estado muy especial, que solamente se da como en esos momentos de profunda relajación, donde ahí se conectan los cables, se nos cruzan una neurona con otra y se crea un nuevo canal de conexión neuronal y ahí esa chispa nueva de electricidad es lo que se llama me cayó el 20, se me conectaron los cables, apareció la nueva idea. Por eso decimos, eureka, la luz, se hizo la luz. Cuando una neurona se conecta con otra y nunca lo había hecho antes de la misma manera, es cuando surgen literalmente las grandes ideas. Entonces, date tiempo para relajarte, graba, si no tienes oportunidad de escribir, porque vienes manejando en tu teléfono, en un semáforo, graba rápidamente. Oh, me acabo de acordar de esto, se me ocurre poder resolver esto de esta manera, de esta otra y de esta otra, para que esa idea no se te escape, porque las ideas son pensamientos muy volátiles y si no los plasmamos, esas ideas se nos van con todo el ritmo de la vida. Si tú te describes, voy a esto último, si tú te describes a ti mismo como yo no soy creativo, ten mucho cuidado con la forma como te hablas a ti mismo. Lo hemos hablado cuando hemos estudiado las afirmaciones positivas y hemos dicho que esto que dices, yo no soy creativo, a mí no se me da ser creativo, no soy muy ingenioso, todas esas cosas que podemos decir sin darnos cuenta, estamos haciendo una afirmación negativa acerca de nosotros mismos, que a medida que la repetimos se vuelve verdad en nosotros y mientras la continuemos usando, nuestro cerebro responde a eso y dice, claro, ok, yo no soy creativo, perfecto, pongo a dormir esa parte de mi cerebro, no se me está requiriendo ser creativo, no se me considera creativo, se está invalidando esa parte de mí, no la uso. Así que todos somos creativos de diferentes maneras porque es una habilidad de nuestro cerebro y el universo tiene un flujo creativo en el cual todos nos movemos. Todos podemos acceder a ese flujo creativo y la única diferencia entre esas personas que lo hacen y no es que algunas sí están conscientes de esa habilidad creativa, de esa capacidad creativa, otras simplemente como que lo usan inconscientemente y surge del inconsciente directamente, llega la idea y la usan y la ponen en práctica y otros en algún momento lo hemos bloqueado por distintas razones. Así que
¿Cómo podemos reprogramar nuestra mente para eso? Pues bueno, si has estado usando afirmaciones negativas, vamos a trabajar un poquito en afirmaciones positivas y con esto vamos a cerrar la plática de hoy con pequeños ejercicios que simplemente vamos a repetir varias veces estas afirmaciones y te sugiero que las repitas en voz alta si es que puedes. Si hay alguien alrededor que tiene la mente muy cerrada, que es muy crítico y que si tú ahorita empiezas a decir en voz alta afirmaciones positivas, te critica, pues de ti depende si le haces caso o tú de todas maneras lo haces, ¿ok? Para poner en práctica que tú debes de aprender a trabajar por tu propia mente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ponernos en una postura cómoda. Esto ni siquiera es una meditación ni nada, simplemente es un repetir afirmaciones positivas. Recuerda que estas frases, la idea es que las repitas y las repitas y las repitas, por eso puedes volver a ver esta conferencia para que las puedas anotar y para que sea más sencillo. Yo las voy a ir poniendo en la página de Facebook de Reacondicionamiento Mental para el Éxito. Va a estar saliendo en estos próximos días una de estas afirmaciones, para que tengas la oportunidad, por lo menos cada día, cuando tú te metas a la página, puedas ver una afirmación y ese día repite esa afirmación, ¿de acuerdo? Son muy sencillas. Entonces ahí te va. En este momento lo único que te pido es que quites todo lo que tengas en tu mente ajeno que te esté estorbando, que pudiera estar distrayendo, y simplemente repite en voz alta conmigo, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Repite en voz alta conmigo y repítelo sintiendo realmente lo que estás diciendo, que vibran tus células, que te emociona, que te entusiasma hacer que esto sea una realidad. Entonces, vamos a hacer, son como 12 frases. Dejo ir cualquier resistencia que impida expresar mi creatividad. Ahora tú repite. Dejo ir cualquier resistencia que impida expresar mi creatividad. Con esa afirmación simplemente es, yo no sé qué resistencia tengo, pero cualquiera que sea, mi afirmación es que dejo ir cualquier resistencia que impide expresar mi creatividad. Alineo mi naturaleza creadora con la naturaleza creadora del universo. Una vez más, alineo mi naturaleza creadora con la naturaleza creadora del universo. Todos los días hago al menos una cosa de manera diferente. Todos los días hago al menos una cosa de manera diferente. Puedo crear fácilmente y permito que ideas nuevas lleguen a mi mente. Puedo crear fácilmente y permito que ideas nuevas lleguen a mi mente. Estoy en continua comunicación con mi intuición. Estoy en continua comunicación con mi intuición. Soy un ser único con una forma única de expresarse. Soy un ser único con una forma única de expresarse. Me siento bien explorando mi creatividad de muchas formas posibles. Me siento bien explorando mi creatividad de muchas formas posibles. Donde quiera existen oportunidades para mostrar mi creatividad. Donde quiera existen oportunidades para mostrar mi creatividad. Mi pensamiento es claro y poderoso. Mi pensamiento es claro y poderoso. Sé que puedo crear cosas hermosas en mi vida. Sé que puedo crear cosas hermosas en mi vida. Estoy aprendiendo a ser más creativo todos los días. Estoy aprendiendo a ser más creativo todos los días. Me encanta colaborar con personas creativas. Me encanta colaborar con personas creativas. Mi familia y mis amigos apoyan totalmente mis sueños. Mi familia y mis amigos apoyan totalmente mis sueños. Yo apoyo totalmente los sueños de mi familia y amigos. Yo apoyo totalmente los sueños de mi familia y amigos. Creo un ambiente en mi casa o lugar de trabajo donde las ideas fluyen fácilmente. Creo un ambiente en mi casa o lugar de trabajo donde las ideas fluyen fácilmente. Mantengo una comunicación constante entre mi creatividad y la del universo.
Mantengo una comunicación constante entre mi creatividad y la del universo. Soy un ser creativo. Soy un ser creativo. Muy bien. ¿Qué te parecieron estas frases? Algunas de ellas quizá tengan mayor resonancia emocional contigo y piensa siempre que todo lo que pronunciamos y decimos verbalmente, en la medida que tenemos conectada la parte emocional y que lo expresamos también con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestro corazón, tienen un poder mucho más grande, porque el universo no solamente escucha lo que decimos, sino el nivel de energía con el que decimos lo que decimos. Eso es muy importante. Así que bueno, pues estas frases, como dije hace un momento, las vamos a estar poniendo una por una durante varios días, para que así tengas la oportunidad de entrar a la página Reacondicionamiento Mental para el Éxito de Facebook. Dale like si quieres para que rápidamente nos puedas seguir. Y entonces ahí cada día va a haber una nueva afirmación. Así que sabiendo lo que esta charla ha explicado, pues simplemente retoma la afirmación y procura mantenerla durante todo el día, todo el día. A ratitos se te olvida, pero de pronto vuélvela a recordar, de tal manera que con eso puedes seguir haciendo que tu cerebro la capte de una mejor manera. Así que bueno, amigos, pues me da muchísimo gusto haber estado esta sesión de ustedes hoy. Elena, muchísimo gusto de que estés por aquí. Por ahí veo híjole, no alcanzo a ver. Flor, tal vez. Mucho gusto de que estén aquí. Me llena de mucho gusto el poderme comunicar con ustedes por este medio y que cada 2 semanas en promedio podamos avanzar y ir explorando juntos algún nuevo tema. Recuerden que aunque no todas las sesiones van ligadas de tema con tema, si tú comienzas a estudiarlas hacia atrás, las que ya hemos visto, te vas a dar cuenta cómo de alguna forma una conecta con otra y siempre vas a encontrar un tema que te ayude a profundizar en otro. También, si esta sesión te parece que es interesante, deja tus comentarios, deja tus preguntas. Si escribes alguna nueva afirmación, hola Patti, ¿cómo estás? Sería muy, muy interesante que dejaras esos comentarios, esas preguntas, y así durante esta semana pudiéramos seguir estando en comunicación mientras vas haciendo estos ejercicios. Si es algo de lo que aquí se dijo puede ser de utilidad para alguien que tú conoces, pues compártele la grabación. Ahí va a estar, apenas terminemos, va a quedar lista para que la puedas reenviar y que alguien más pueda platicar de esto contigo. Sobre todo, cuida tu ambiente familiar, y si tú vives con alguien, es muy importante que ese otro alguien o esos otros alguienes entiendan esto, porque la ayuda cuando vives con alguien a nivel familiar es el ambiente para todos. Así que trabajar entre todos ese ambiente más creativo, más de apoyo hacia las ideas creativas, puede ser fundamental para que tú logres tus metas. Les mando un abrazo. Con ustedes estuvo Lilia Sixtos de la página Reacondicionamiento Mental para el Éxito de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.